cosa o cambies tus costumbres por otras, pero va a ser un año de muchísimo movimiento para ti, Aries. Luego, en el sector de la comunicación tenemos la carta del mago, que me habla de que vas a estar muy bien, pero muy bien a nivel de estudios. Seguramente vas a empezar algo nuevo, algo que a ti te gusta, algo que te inquieta, algo que te apasiona, que lo tenías pendiente y que no te animabas o era algo que no le está... Bienvenido, Aries, a tu lectura para este año 2022. Vamos a hacer una lectura astrológica que por supuesto comprende las 12 casas y vamos a ver en general cómo viene tu mes, tu año, ¿sí? Vamos a ver mes a mes y todo el año 2022, cómo están las energías para todo el año. Vamos a empezar a sacar un arcano mayor por cada casa y luego vamos a complementar la lectura con los arcanos menores, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar, Aries, a mezclar, cortamos. Bueno, primer casa, tenemos la casa número 1 que me habla de cómo estás tú, cómo vas a estar tú a lo largo de este año. Sin dudas, Aries, que vas a estar terminando algún ciclo que ya venías arrastrando de tiempos anteriores. Todo empieza a cambiar, Aries. Es un año de muchísimos cambios para ti. Es un año donde seguramente te va a sorprender muchísimo. Va a ser un año muy enérgico, muy karmático también. Va a ser un año karmático para ti, Aries. Pero yo la verdad que veo que vas a tener la mente muy bien organizada, tu mente va a estar organizada, tus pensamientos van a estar organizados y vas a poder con esta situación. O sea, tu energía es de cambios, ¿sí? Vas a tener una energía de cambios, de que vas a estar sorprendiéndote a cada instante. El 2022 te va a sorprender muchísimo, Aries, ¿sí? Y tenés que estar atento con eso. Luego, lo que es recursos financieros, todo lo que es dinero, posesiones. Aquí me habla de que vas a estar buscando un equilibrio, de que vas a buscar también ordenar todo, ordenar y planificar toda tu economía durante este año 2022. Sin dudas vas a buscar que todo esté en orden, de que estén los pagos al día, de pedir también lo que te corresponde, ¿sí? Tenés la carta de la justicia que te está diciendo que pidas y reclames por lo tuyo, ¿sí? También hay una parte, Aries, en la que tú tenés que entender que es un año de aprendizaje para ti. Es un año de cambios y con los cambios trae nuevos aprendizajes, nuevas lecciones de vida, ¿sí? Que por supuesto van a llevar un tiempo a aprender, pero finalmente vas a entender por qué te está saliendo esta carta, que es la carta de la fragilidad. Es una carta fuerte, es una carta que viene a romper estructuras. Quizás en este año 2022 te dediques radicalmente a otra cosa o cambies tus costumbres por otras, pero va a ser un año de muchísimo movimiento para ti, Aries. Luego, en el sector de la comunicación tenemos la carta del mago, que me habla de que vas a estar muy bien, pero muy bien a nivel de estudios. Seguramente vas a empezar algo nuevo, algo que a ti te gusta, algo que te inquieta, algo que te apasiona, que lo tenías pendiente y que no te animabas o era algo que no le estabas prestando mucha atención, pero que realmente sos buena o sos bueno en esto. Animate este año a poder comunicar lo que tenés ganas de hacer. Comunica qué es lo más preciado para ti, qué es lo que más querés que suceda en este año. Manifestalo, ¿sí?
Concéntrate en esa parte, Aries, y hace lo que tu parte creativa te diga, porque acá me habla de creatividad, de ser auténtico, ¿sí? De tu esencia. Apostá por eso, Aries. Luego, para el sector de lo que es el hogar y la familia, tenemos la carta de la resurrección, que esto a mí me indica que asuntos que venían de atrás, asuntos viejos, vuelven a salir a la luz. Situaciones que tienen que ver con la familia empiezan nuevamente a tomar un protagonismo durante este año 2022. Luego vamos a complementar con los arcanos menores por cada casa para que puedas tener más información al respecto, Aries. Luego, en la casa 5, la casa de los hijos, la casa de la creatividad y de los romances, aquí se te ve en la búsqueda de. ¿Qué estás buscando que suceda, Aries? ¿Qué relaciones son las que necesitas, las que querés? En la carta del eremita es una carta de mucha introspección, de razonar las cosas, de meditar las cosas, de retraerse más que nada. Luego en la casa número 6, la casa del trabajo, de las responsabilidades, de la salud, bueno, las cosas están en marcha, las cosas se empiezan a mover, las cosas empiezan a moverse a tu favor, Aries, las cosas empiezan a moverse a tu favor. Y fíjate que tenés enfrente a tu ascendente, a tu casa número 1, que vendría a ser cómo vas a estar tú durante este año. Y enfrente tenemos esta carta que es la carta de la retribución, que vendría a ser la carta de la rueda de la fortuna. Cambios. No te ates a lo viejo, no te ates a lo que ya tenés en manos, porque vienen cambios y con esos cambios tenés que estar atento, Aries. Luego, para lo que es la parte de la pareja y de los socios, bueno, acá hay que tener muchísima calma, mucha tranquilidad, mucha paciencia para que la relación fluya, para que haya un entendimiento. Acá me habla de que las cosas van a ir bien en la medida de que puedan ponerse de acuerdo, en la medida de que lleguen a un punto intermedio, que se pongan los dos de acuerdo, ¿sí? Porque hay que tener mucha paciencia, muchísima paciencia, y es algo en lo que tú te digo que la pareja es lo que a ti más, es como que es lo que más vas a querer que se expanda, vas a querer que eso se manifieste, vas como a enfocar tu energía ahí, ¿sí? Luego, tenemos en la casa número 8, la casa de las transformaciones y de los cambios. Aquí me habla justamente de ti, de empezar a tomar las cosas con más responsabilidad, hacer las cosas a tu modo también. También me habla de, bueno, la necesidad de dominar también. Me habla de la necesidad de dominar, de persuadir, de avanzar, de salirte con la tuya. Casa número 9, la casa de los viajes largos, de las aspiraciones. Bueno, aquí tenemos la carta del jerarca, que es una carta bastante, te diría, más bien como para replantearte cosas, para empezar a pensar hacia dónde querés ir. Viajes cortos, sí, viajes largos, no se ve una energía de viajes largos, pero sí de mucha mente, de mucha comunicación, de ideas y pensamientos que tienen que ver con negocios, con proyectos. Esas son tus aspiraciones, más que nada. Esas son tus aspiraciones de organización, de establecerte, de empezar a fluir de otra manera en tu vida en general.
En la casa número 10, que me habla de la vocación, de lo que es tu profesión y de tu imagen, aquí se ve la carta de la transmutación, que es una carta muy positiva porque habla de cambios, habla de transformaciones, habla de superar historias, de estar en otra frecuencia. También tenemos que pensar, Aries, que pueden surgir situaciones en las situaciones en las que te vas a destacar muchísimo en lo que haces, ya sea por tus ideas, por tu originalidad. También me habla muchísimo de que muchas personas de Aries pueden llegar a plantearse la idea de trabajar de forma independiente, ¿sí? Luego, en el sector de los amigos, de los que son las relaciones, bueno, acá me habla de amistades que realmente te valoran, amistades que tienen mucho amor hacia ti, que tienen mucho aprecio, mucho cariño. Pero también dice que son amistades que son un poco arriesgadas, que son amistades que van y que vienen de tu vida, que te tienen aprecio, pero no están siempre al pie de cañón. Y luego lo que es la casa número 12, que me habla de tu inconsciente, de vidas pasadas, de karma. Se ve una carta, tenés la carta acá de la esperanza, que es una carta de muchísima espiritualidad, y es donde más tenés que trabajar durante este año 2022, en, bueno, empezar a hacerle caso a tu intuición, a conectar con tu espíritu. Sin dudas es algo que te va a marcar muchísimo en este año 2022, es algo que te va a llevar tiempo, es algo que vas a tener que acostumbrarte a, a estar en conexión con esas energías, con esas sensaciones místicas, con esos deseos. Es un tema también de creer también, Aries, ¿sí? Es un tema de creer. Me parece que tenés que estar receptivo o receptiva a que las cosas sí pueden suceder. Es una carta muy positiva en una casa muy espiritual. Entonces, te diría que apuestes por la parte espiritual. Apostá por la parte espiritual en este año 2022. A complementar Aries con arcanos menores. Te dejo el enlace por aquí arriba del horóscopo mensual para que puedas ver cómo viene el horóscopo del mes actual. Vamos a mezclar bien Aries para complementar esta lectura con arcanos menores. Vamos a cortar. Para la casa número 1, bueno, vienen tiempos en los que tenés que darte cuenta que hay ciclos que se terminan, historias que ya no van más. Tenés una energía en la casa número 1, una energía muy independiente, muy individualista, de querer hacer las cosas por ti solo o por ti misma. Me habla de eso, Aries, de que esos cambios y esas estructuras vienen justamente para hacerte más fuerte, para levantarte, para regenerarte. Pero pesa mucho, Aries, está pesando muchísimo acá todo lo que hagas por ti mismo, por tu cuenta, ¿sí? Muchísimo pesa eso. Vamos a ver en la casa número 2. Bueno, viste acá, las cartas te piden que expandas, ¿sí? Que te expandas en lo que son el sector de ventas, que puedas llegar a otras personas. Quizás si vendes a un público local, que empieces a pensar en públicos del extranjero, de que empieces a usar esa creatividad. Te salió la carta del mago acá en tu casa 3. Yo apostaría muchísimo a tu parte creativa. Trataría de innovar, trataría de mejorar las formas en que vendés o en las formas en que si sos un emprendedor o sos un artesano, que innoves,
que innoves. A veces en los momentos de locura, en los momentos en los que decís, no, esto no se le hubiese ocurrido a nadie hacer, o esto no podría salir bien, o salir bien en el sentido de que nadie me va a comprar esto, apostá por esos momentos, porque en esos momentos es cuando salen verdaderas genialidades. Apostá por eso. Procesos legales que te favorecen también, Aries, en este año 2022. Vamos a ver la parte de lo que es la comunicación y los estudios. Bueno, aquí claramente te pide que seas, que trabajes en eso que a ti te gusta hacer, que trabajes en eso que a ti, que lo tomás como un hobby, pero que realmente tenés un potencial increíble para eso. Yo te diría que realmente ahí es cuando demostrás cómo sos tú, demostrás toda lo auténtico que sos. Te pide que trabajes muchísimo en la comunicación y cuidado cómo te comunicas con las personas también, ¿sí? Porque ahí es cuando veo que puede haber alguna situación que capaz que decís las cosas de una manera y la otra persona lo puede tomar mal o no lo entiende. Entonces hay que tener una comunicación moderada, ¿sí? Veo mucha energía, pero tenés que moderar esa parte, Aries. Vamos a ver ahora la parte del hogar. Te salió la carta de la resurrección, ¿sí? Anteriormente habíamos visto que temas del pasado vuelven otra vez a la mesa eh, a resurgir. Y todo tiene que ver con un proceso de gestación, dice acá el tarot. Para algunas de las personas de Aries tiene que ver muchísimo con la idea de tener hijos, con la idea de agrandar la familia. Y es algo que vienen pensándolo, que vienen meditándolo, que vienen preparándose para eso. Las cartas no dicen algo, no hablan de algo negativo, sino más bien como que hay que pensarlo y que hay que organizarse un poco más para que esto llegue bien a término. Vamos a ver la parte del romance. ¿Cómo viene la parte del romance? Bueno, relaciones que vienen y que van, relaciones que te sorprenden, personas totalmente que podrían ser del signo de Escorpio, por ejemplo. Situaciones que realmente te van a sorprender. Es que vas a tener un año muy movido, Aries. Vas a tener un año muy movido y te va a sorprender a todo momento. Ahí está la cuestión. Te va a sorprender a cada instante este año 2022. Mucho cuidado con elegir a las personas o no darte cuenta de ciertas cosas sobre las personas que están a tu alrededor a nivel de romances. Esto más bien para los solteros, ¿sí? Mucho cuidado porque, bueno, a veces parecen de una manera las personas y terminan siendo de otras. Y no dejemos que nos sorprenda, no dejemos al azar todo. Involucrémonos más en la elección de las personas y de ver cómo nos estamos rodeando. Te había salido la carta del ermitaño que habla de justamente de hacer introspección antes de iniciar una relación, porque podrías llevarte una decepción con las personas. No te digo que no vas a tener personas y no vas a conocer personas, sino que tengas cautela, que tengas precaución. Vamos a ver el sector de la salud, de las responsabilidades. Bueno, aquí lo que me dice es que necesitas un momento para estar a solas, para conectarte con justamente tu evolución espiritual. El sector de la salud, el sector de la salud, del trabajo, de las obligaciones y de las responsabilidades, tenés la carta de la retribución, la carta de los cambios, de la carta número 10 de los cambios y de las cosas que salen de repente, que te toman de imprevisto. Todo eso lleva un proceso, ¿sí?
te pide el tarot egipcio que hagas una limpieza, una purificación energética, como tú prefieras hacerla, pero que hagas un proceso de purificación, ¿sí? Para desbloquear algunas situaciones a nivel de salud que ya vienen de hace un tiempo, que es algo que lleva tiempo, es algo que, bueno, que vos ya sabés de qué se trata y necesita justamente que camine, que evolucione a lo mejor, a la parte positiva, más que nada. Te veo bien en lo que es temas de trabajo y de responsabilidades. Se te ve bien en eso, pero tenés que tener mucha paciencia con eso que te lleva más tiempo de aprender. Vamos a ver ahora para las personas de Aries que están en una pareja. En un momento tenemos la carta de la temperancia, que es la carta número 14, y aquí el tarot te pide que, bueno, que hay que tener muchísima tolerancia, muchísima paciencia con la pareja, que se vienen tiempos en los que hay que tratar de combinar situaciones, hay que tratar de adaptarse a horarios, si tienen horarios distintos, bueno, tratar de adaptarse a esos horarios. También me habla muchísimo de que acá es donde vos vas a sentir más que pesa todo esto, ¿no? El tema de las relaciones y de los socios. Es un tema que pesa en este año 2022. Es un año que te va a dar muchas lecciones, Aries. Muchas lecciones. Bueno, y ahora vamos a continuar con la casa número 8, que es la casa de las transformaciones y de los cambios. Bueno, viste, acá habla de que vas a entrar en un proceso de aprendizaje que es muy positivo, vas a tener que trabajar mucho en tu energía, de cómo enfrentás el año 2022, tenés que trabajar mucho en eso. Habla muchísimo de la parte creativa, Aries, muchísimo habla de la parte creativa, de lo que te gusta hacer, de lo que no te animás a hacer y te sale bárbaro y te sale muy bien y sos muy bueno en eso. Tiempos de mucho trabajo también, de muchísimos cambios, pero son cambios que te van a fortalecer, dice el tarot. Son cambios que vienen a fortalecerte, son cambios que van a liberar esa creatividad que vos tenés y que no te animás a mostrarla. Vamos a ver la parte de la casa número 9, que son las aspiraciones. Bueno, tú sentís por momentos de que la vida no es generosa contigo, que es como que la parte de las relaciones, de los compromisos, es la que está más castigada, es la que tiene más obstáculos, es la comunicación con la pareja, los vínculos. Abrite a lo que es, Aries, ser generoso o generosa. Capaz que tú pensás que es injusta la vida o que las personas no te valoran, pero sí te valoran, sí son generosos contigo y sí te quieren. Tenés que tener mucha paciencia, tenés que tener muchísima, pero muchísima paciencia. Hay aspiraciones acá, lo que yo veo, de tener de una pareja, de una alianza buena, de una alianza realmente que sea generosa, que sea real, que tenga mucho valor. Y es algo que a ti te va a llevar un tiempo, ¿sí? Una relación estable como la que tú aspirás lleva tiempo, no es de un día para el otro y se construye de a dos, Aries. Vamos a ver ahora la parte de la profesión, del éxito. Bueno, acá me habla también, en un momento te salió la carta de la transmutación, que habla de que las cosas empiezan a cambiar, de que las cosas empiezan a tomar otra forma. Y aquí es cuando tú decís, ¿cómo hago para resolver esto? Me quedé, por ejemplo, sin esa entrada de dinero, o esta entrada de dinero no voy a poder contar con este trabajo, o no voy a poder realizar esta actividad. Justamente, deja que las cosas se vayan acomodando, Aries, porque la idea es que estos cambios te fortalezcan y durante ese proceso vas a pasar por una situación como esta, en donde no encontrás
tierra firme, en donde no encontrás un piso. Podés acudir a personas que te asesoren realmente, que sean personas que te quieran, ¿sí? Que te quieran o que sepan del tema, que realmente te aporten luz en este proceso, porque hay un cambio para ti en este 2022 con lo que tiene que ver con el trabajo. Seguramente te vas a dedicar a hacer otra cosa. Y en esa transformación, en ese pasaje, es donde podés encontrarte un poco como con incertidumbre, con dudas, con temores, pero lo vas a superar, Aries, lo vas a superar porque esta carta viene a sacudir tu vida, pero también viene a ordenarla, ¿sí? Esa carta no es tan mala, viene a justamente a cambiar lo viejo y y que aparezca lo nuevo. En el tema de las amistades, tú pensás también mucho en tus amistades, pensás en generar también nuevos vínculos, pero vos fijate, Aries, que hay personas que no te dejan ser tú, hay personas que no te dejan mostrarte tal cual eres. Entonces, fíjate si vale la pena realmente rodearte de esas personas. Lo que es la parte de la casa 12, que habíamos visto la carta de la esperanza, que es la carta número 17, Aries. Bueno, aquí claramente me está hablando de que eso va a tomar muchísimo protagonismo durante este año 2022. Los tiempos que pases para meditar, los tiempos que pases en soledad para acomodar tu mente, tenés que entrar en conexión con tu espíritu, Quizás en vidas pasadas, capaz que estuviste involucrado o involucrada con ser algún gurú o tener alguna relación con ese tipo de actividades. Por eso el tarot te pide que empieces a trabajar en esa intuición, que empieces a trabajar en esa parte espiritual, en esa parte mística que tú tenés, que es como que es como que necesitas pruebas, como que tú no crees del todo de tus capacidades psíquicas, quizás también, como que no crees en eso, pero vas a ver que el universo te va a poner las pruebas necesarias para que te des cuenta, para que despiertes. Habla de un despertar espiritual, más que nada. Y dice también que en esos momentos, es cuando vas a sentir la energía, cuando vas a sentir esas energías de los astros, de la espiritualidad, del despertar espiritual. Tenés una deuda con algo místico, tenés una deuda con algo que tiene que ver con la espiritualidad, Aries, y tenés que resolverlo en este año 2022. Bueno, tenés un año bastante movido, Aries, bastante movido. Espero que te haya gustado este video. Si es así, te pido que me dejes tu like. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que hay un nuevo video en el canal. Aries, te deseo un excelente 2022. Te saluda Paola y te veo en el siguiente video.